Para mí es un gozo volver a la serie de Marcos, donde nuestro Señor nos está llevando. Y de paso, estamos en los últimos días de la vida de nuestro Señor, que son tan importantes y tan cargados que son varios capítulos. Pero antes de abrir la palabra de Dios, yo voy a pedirle que hagamos algo muy sencillo. Si ya tú puedes, quizás todavía no puedes, pero si ya tú puedes y estás sentadito, tienes tu Biblia ahí en la mano, yo quiero pedirte que por favor tú cierres tus ojos. Puedes hacer trampa y que si quieres abrirlo, pero si puedes, cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos conmigo, yo lo voy a hacer también. Yo te voy a pedir que tú pienses, cuando tú mueras, ¿qué tú vas a ver? En el momento de tu muerte, ¿qué es lo que tú vas a ver? No lo que viste antes de, sino qué es lo primero que vas a ver después de morir. ¿Dónde vas a estar? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese rostro, esa presencia que te acompaña? ¿Quién está ahí contigo? ¿Qué está sucediendo? Puedes abrir tus ojos, ya empezó bien lúgubre esto, pensarán algunos. Una pregunta que hay que hacerse de vez en cuando, ¿verdad? Y junto conmigo, por favor, vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vamos a estar viendo el versículo 18 hasta el 27. Si tienes una NBLA, es la página 1034. Página 1034, Marcos 12, 18 al 27 es nuestro texto para hoy. Y por la gracia de Dios, oigan el regalo que tenemos, esto es solo Dios. Esta es la palabra de Dios. Vamos a leer a Dios hablándonos hoy. Y eso es lo que Dios tiene para decirnos. ¿Lo tienes ahí? Algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resucitan, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados? Que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni se darán o ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Que el Señor bendiga su palabra. Dios, háblanos hoy, te necesitamos a ti, porque si no también estuviéramos muy equivocados. Ayúdanos a ver por encima del sol donde tú estás. Ayúdanos a verte a ti y a vernos como tú nos ves. Cuando yo era pequeño, una de mis salidas favoritas era un lugar idílico. Idílico significa como imaginario casi, como demasiado bueno para ser verdad. Pero hay que aprender esa palabrita rara, ¿verdad? Idílico. Yo iba a este lugar idílico llamado Video Osama. Y algunos de ustedes revelaron su edad si saben lo que es. Esto era como un lugar de arcade. ¿Saben lo que es arcade? Más o menos. Un lugar donde hay máquinas de juegos, de videojuegos y de pinball y de otros tipos, tú sabes, de estas cositas que cogen maquinitas. Yo dije idílico y después digo estas cositas que cogen, tú sabes, las contradicciones dominicanas. Tragamonedas, máquinas tragamonedas, gracias a quien me está haciendo un poco más culto. Yo iba a Video Sama de vez en cuando. Mis hermanos, Juan está por ahí, uno de mis hermanos que iba siempre, Nasri, bueno, su esposa está por allí también, iban siempre. Y de vez en cuando yo podía pegarme, porque yo era más pequeño, ellos me llevan bastante edad. De vez en cuando yo podía ir y me encantaba ir a Video Sama, era genial. Me quedaba no tan lejos de la casa, pero suficientemente lejos como para no poder ir solo, tenía que buscar a alguien que me llevara.
Mis hermanos eran expertos en algunos de los juegos de allí, que no voy a nombrar para no meterme en lío, pero eran, o sea, unos monstruos, unos verdugos, eran geniales, eran campeones, a tal punto que yo recuerdo que a ellos, o por lo menos mis hermanos dicen eso, que será mentira, ahora que lo pienso. Bueno, ellos me dicen que a ellos les pagaban para ellos jugar. Porque en la maquinita tragamoneda, esto en los 90, yo no sé exactamente cuál era el cambio, pero en la maquinita tragamoneda tú tenías que ponerle como un token para poder jugar. O sea, tú pagabas y tú jugabas. Y mis hermanos eran tan buenos que lo que le querían ganar a ellos, le pagaban a ellos para ellos jugar. A mí nadie me pagaba para yo jugar. El asunto es que tú juegas en estas maquinitas hasta que aparecen estas dos palabras tan temidas. ¿Sabe cuáles son? Game over. Se acabó el juego. Tan pronto aparece el game over, no hay más que hacer. Uno juega hasta que uno pierde y ya. Tú disfrutaste, la pasaste muy bien, que bueno, hasta que se acabó el dinero, ¿verdad? Uno disfrutas hasta que en la pantalla aparece game over. Si apareció, se acabó el juego. Se acabó el juego. Ya no hay más nada que hacer. Así veían los saduceos la vida. Este grupo que estamos viendo hoy entendía que uno vive la vida y hace lo que pueda, y algunos son mejores que otros. Los saduceos en particular eran muy buenos en el juego de la vida, a tal punto que ellos controlaban el templo y sus archienemigos, los fariseos, estaban debajo de ellos en el juego. Eran más, pero los saduceos eran los que mandaban. Uno juega la vida hasta que te sale game over. Se acabó el juego. Una vez se acabó el juego, ya nadie puede volver a jugar. Esa es nuestra hoja de ruta para esta mañana. Vamos a ver, los primeros dos puntos son bien atados. Las mentes que divagan, luego los corazones que se esconden, y entonces veremos el Dios que vive para siempre. ¿Lo tienen en pantalla? No, se dañó la pantalla. ¿Qué pasó? No hay pantalla. Ok, no hay problema. Ya sé que no hay pantalla, entonces voy a hacer un poquito más de drama que de costumbre. Vamos a ver primero mentes que divagan. Luego vamos a ver los corazones que se esconden. Y por último, el Dios que vive para siempre. Y esta es nuestra idea central. Las promesas de Dios sobrepasan nuestras mentes y nuestras vidas. Quédate con esto. Las promesas de Dios. ¿Por qué miran para arriba ahora? No me asustan. Las promesas de Dios sobrepasan nuestras mentes y sobrepasan nuestras vidas. ¿Listos? Ok, empecemos entonces viendo mentes que divagan. Nuestro texto inicia en el versículo 19 diciendo, luego que habla de los saduceos, maestro, oye, qué bien, qué buena labia, maestro. Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere, si lo ven que está en mayúsculas, es que la NBLA cuando cita el Antiguo Testamento le decide poner en mayúsculas. Entonces dice, maestro, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Y esto requiere un momento para explicarlo, lo hemos hecho antes, pero hace un buen tiempo. Esto que está aquí es una hipótesis, es un pensamiento teórico, pero basado en la Biblia, y esos son los más útiles y los más peligrosos. Cuando tú dejas que tu mente deambule en base a la Biblia, eso puede ser súper útil o súper tóxico. Es en base a la Biblia porque está hablando del matrimonio levirato. Y nosotros vimos ese matrimonio aún aquí mismo en piedra en el libro de Ruth. ¿Recuerdan? El libro de Ruth, favorito de muchos de nosotros, es este libro donde tenemos a Ruth, esta mujer en necesidad, termina casándose con Booz, que era el pariente redentor. ¿Recuerdan? Este pariente redentor, porque no tenía hermano, Elimelech y Malón, el esposo de Ruth, le tocó casarse con un pariente. El matrimonio levirato era una... ¿Ustedes han visto este ejemplo en algunos lugares organizados hay como un rompe en caso de emergencia y ala?
Este es el matrimonio levirato. En caso de emergencia, como en Israel la mujer no tenía título, la mujer no poseía nada. Si una mujer, su esposo moría, ella lo iba a perder todo. Y Dios dice, no, espérate, que su hermano se case con ella. El hermano, perdón, del difunto, se case con ella y redima lo que era de ella. Y así ella tiene título y tiene propiedad y no se queda sin nada. Y en otros momentos hemos tomado más tiempo para explicarlo, pero lo principal que veamos es que esto es como un caso de emergencia, no es que todos los días esto andaba pasando. Los saduceos se inventaron todo un asunto de aquí. Del caso de emergencia, de un caso aislado, hicieron una norma. ¿Cómo? Señor, se casaron Paul y María. A los 6 meses se murió Paul. Luego entonces, Pedro, el hermano de Paul, para aplicar el matrimonio levirato, agarra y se casa con María. A los 6 meses se murió Pedro. Pablo, hermano de Paul y de Pedro, decide entonces casarse con María. A los 6 meses se muere. ¿Quién fue? Pablo. Muy bien. Me viendo si están despiertos. Ponciano, hermano de Paul y de Pedro y de... También. Y de Pablo, se casa con María. A los 6 meses, adiós Ponciano. Paco, el hermano de Ponciano, de Paul, de Pedro, de Pablo, decide, bueno, pues yo resuelvo el lío yo me caso con María, asustadísimo. Y entonces Paco viene y se casa con María y decide él redimir lo que le pertenecía a Paul, a Pablo, a Paco, a Pedro, a Ponciano. ¿Cuál fue el que estaba ahora casado? No sé, porque se murió también, no importa. Él era 6 meses que le iba a dar. Y entonces llega Pavel. Pavel sí. Pavel, él iba al gimnasio. Pavel estaba sano, nítido. Y Pavel viene y dice, yo voy a redimir lo de Paul, Pedro, Paco, Pablo, Ponciano, a María. Problema resuelto. Pavel fue mejor, duró 7 meses. A los 7 se fue Pavel también. Van 6 ya. María tiene un problema serio. Serio, yo imagino que ella cuando se levanta no sabe qué nombre decir. Y entonces lo peor es que queda otro. Llega el más chiquito, que se llamaba Jonathan, le cambian el nombre a ver. Y cuando Jonathan llega a casarse con María, le pusieron el nombre del papá a él. Él llega a casarse con María, duró 3 meses Jonathan. Se va. Y entonces después se va María. Los saduceos eran bien creativos. Y le dicen, Señor, entonces María, en la resurrección de ustedes, que ustedes tanto creen, María va a ser, como que María es de alguien, ¿verdad? María va a ser de Paul, de Pedro, de Pablo, de Paco, de Ponciano, de Pavel o de Jonathan. ¿De cuál de ellos va a ser María? Lo cual suena como muy piadoso de parte de ellos que se están preocupando de ella. Pero yo te recuerdo que el versículo 18, lo puedes leer conmigo, dice, algunos saduceos, ¿qué dice entonces? Los que dicen que no hay resurrección. Y si tú estás aquí en Piedra, tienes un tiempito visitando Piedra, tú tal vez recuerdas que antes de esta pregunta, ¿qué es lo que está pasando con Jesús? Jesús lo que está en medio de una artillería pesada. Él le están preguntando por todos lados y a ver dónde él flaquea. Es ataques por ataques. Esto es otra estrategia, otra estratagema de sus enemigos. Están buscando ver dónde él se equivoca y no lo han logrado. Y dije, estos tigres llegaron, perdóname estos tigres, estos barbarazos llegaron con toda su planificación pensando que esta vez sí lo iban a lograr. Y yo necesito que ustedes tomen esto en cuenta. Porque a veces nuestras mentes se van a lugares bien lejanos para ocultar un problema bien cercano a nosotros. No se olviden de eso.
cuando les digo que ciertamente desde el plano humano, desde aquí debajo, la resurrección trae problemas. Es cierto. Desde el plano humano, la resurrección trae problemas. ¿Vieron esta película? ¿Vieron? Me dijeron que sí hay pantalla. Sí. ¿O no? Sí. ¿Vieron esta película? Castaway. Náufrago. Si no, lamento que se la voy a dar, se la voy a dañar. Déjenla ahí, porfa. Es una película muy, muy buena. Tiene muchísimos mensajes de todo tipo. Tom Cruise, no recuerdo el nombre del personaje ahora, Tom Hanks. Tom Cruise hubiera corrido fuera de la isla. Gracias. Tom Hanks se termina cayendo en una isla desierta por años. Y como nadie quiere estar solo, él hace una amistad con Wilson, esta pelota. De verdad, véanla, yo no le voy a spoilear todo, no le voy a decir más que solo esto. Que él pasa un gran tiempo en la isla pensando en su novia que él ha dejado. Que él amaba. Que dijo, no te vayas. Y él termina pensando en su novia. Años después, cuando él sale de la isla y él regresa, él llega donde su novia, contentísimo porque va a estar con su novia. Él tiene 5 años en una isla desierta pensando en su novia. Y cuando él llega, adivina qué, la novia es la esposa de otro. Y hay una escena poderosísima que hoy en día no creo que la harían ya por cómo está nuestra sociedad, donde él le dice, no, que tú tienes que irte, pues tú estás casada con otro. La resurrección, desde términos humanos, es complicada si tú la ves de debajo del sol. Los saduceos están mirando alrededor y dicen, esta resurrección de ustedes es un problema. Es que nos va a desbaratar familia, nos va a destruir los negocios, nos va a alterar demasiado la sociedad. Uno tiene demasiado problema con lo vivo y ahora tú me vas a decir que van a venir los muertos también. Es que ya yo tengo que lidiar con mis problemas y luego se muere alguien y por lo menos me duele muchísimo, pero ya no tengo que lidiar con los problemas de aquel. Pero que luego él viene. Es que cuando el muerto se va y la vida sigue, eso no es. Y uno dice, yo no sé cómo vivir sin ti y pasan los años y tú sigues viviendo. Y los saduceos dicen, maestro, no tiene lógica eso que ustedes creen. No tiene mucha lógica. Puede que se sienta muy bien emocionalmente, pero no tiene mucha lógica. No me hace sentido humano. ¿Me siguen? Y Cristo, siendo nuestro Señor, les dice en el versículo 24, por eso ustedes están equivocados. Equivocados, le dice, ¿lo vieron? ¿Lo tienen ahí? ¿No es esta la razón por la que están ustedes equivocados? Es tan interesante que le dice equivocados, no dice malvados. Por eso ustedes están equivocados. Y la palabra es una palabra que vale la pena que sepan, porque esa palabra es planao, de donde sale planear, donde salen planetas, y es esto. Es divagar, es dar vuelta. Frecuentemente con mala intención, pero es marear. Dar vuelta para donde no es. La mente de ustedes saduceos tiene tanto tiempo pensando en Paul, Pablo, Paco, Pedro, Ponciano, Pavel, Jonathan, que se olvidó de Dios. Tiene demasiado tiempo en órbita. Y se le fue el centro, el núcleo, el fundamento. Ha dado demasiado vuelta ahí arriba. Mira cómo le decía Matthew Henry. Hace tantos años ya decía, comentando ese texto, no es sorpresa que nos confundamos con errores tontos cuando formamos nuestras ideas del mundo de los espíritus en base a este mundo de los sentidos. Es absurdo pensar que el Dios vivo será la porción y felicidad de un hombre que esté muerto para siempre. Que la mente de los hombres no puede comprender la majestad de Dios. Y que el tiempo humano, la vida humana, no da para disfrutar, para soportar, para
para captar la belleza y la profundidad de la majestad de las promesas de Dios, que esta vida no da. Porque Dios no lo diseñó así. ¿Tú recuerdas que cuando Dios diseñó el hombre, lo diseñó para no morir? ¿Recuerdas en Génesis? Sin pecado no hubiera muerte. Pero si queremos entender la eternidad en base a la temporalidad, nos vamos a quedar muy cortos. Y no solo cortos, vamos a quedar orbitando hasta perdernos. Necesitamos a alguien del otro lado que nos diga cómo son las cosas de verdad, por encima del sol. Hermanos, ese es el problema clásico de nosotros, tuyo y mío. Nos gusta meter a Dios en una caja que tenga nuestra forma, con nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. No podemos ver cómo Dios va a hacer algo y por tanto decimos que Él no lo puede hacer. En vez de entender que fuimos creados a imagen de Dios, queremos crear un Dios a nuestra imagen. Escucha, el hecho de que no puedes ver cómo Dios lo va a hacer no significa que Dios no tiene el poder para hacerlo. Te lo digo otra vez, el hecho de que no puedes ver cómo Dios lo va a hacer no significa que Dios no tiene el poder para hacerlo. Dime si lo crees. Tú, tu mente, tus fuerzas, tu imaginación no es Dios, solo Dios es Dios. El Dios de tu cabeza es muy pequeñito para contener al Dios del universo. No dejes que Dios se haga pequeño en tu mente. No dejes que tu mente se ponga a planear, a divagar, a dar vueltas, que te va a engañar. Yo te diría, cree lo que tú has cantado, que Dios es más grande de lo que imaginas. Que Él es más hermoso de lo que tú has pensado. Que su soberanía no tiene límites. Eso que tú cantas, eso que tú has leído, créetelo y cuando no te lo creas, predícatelo. Porque si dejas a tu mente ir, se va a ir en órbita hasta que no haya quien la alcance. Dime si lo crees. Porque esta mente que divaga está disfrazando el problema real y son corazones que se están escondiendo. Mira cómo Cristo lo dice. Jesús les dijo, no es esta la razón por la que están ustedes equivocados. Wow, Señor, que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Como Jesús responde a la pregunta teológica, yo también debo hacerlo. Él lo hace, yo debo hacerlo. En el estado eterno nosotros veremos claramente las cosas que ahora vemos como sombras. En otro lugar de la Escritura, principalmente en 1 Corintios, pero también se menciona en otros lugares, dice que vemos la vida como espejo, en oscuridad. No pienses en un espejo de los de ahora, los espejos de antes se veía bien turbio. Ahora mismo las cosas se ven turbias y eso incluye las relaciones humanas. Entender esto da mucha libertad y a la vez es como medio extraño, pero es así. La relación más cercana que tú puedes tener con alguien es solo una sombra de las relaciones que tendremos en la eternidad. Cuando haya completa luz, completa claridad, sin pecado, sin maldad, sin temor, sin vergüenza, sin qué pensarán de mí, sin si tan solo él supiera lo que a mí me pasó. La relación más fuerte, más pura, más honesta que tú tengas con alguien ahora es nada en comparación con la relación que tú tendrás con alguien que hoy tú no conoces en la eternidad con Cristo. Eso incluye mi relación con mi esposa. Yo hoy amo a mi esposa más que a nadie en el mundo y sin embargo en el cielo yo voy a amar a Gianfranco más que lo que yo amo a Patricia hoy. Yo te amo, Jan, profundamente, no tanto como amo a Pat. Porque al estar de frente al sol, que es el rostro de Jesús, todos quedamos completamente limpios, puros, sin vergüenza, sin temor, sin pecado, sin engaño. Somos completamente conocidos, completamente amados. Y yo voy a amar, voy a recibir, voy a disfrutar más mi relación con Patty que la que la disfruto hoy. Y esa va a ser mi relación con
todos mis hermanos y mis hermanas, frente al Cordero, por la eternidad. ¿Cómo? Esa es la eternidad, completo gozo para siempre. Las amistades más profundas que pudiéramos imaginar. Wow. Así que Pablo, Pedro, Ponciano, Paul, Pavel, toditos, si están en Cristo, van a estar más cerca de María que lo que la tuvieron aquí. Todos ellos. Ellos no van a estar peleando por cuál es el de verdad. Todos son el de verdad. Mucho más verdad que el que fueron aquí solo sombras. Su mente humana no le llegaba a tal realidad. No podía entender tal profundidad. El matrimonio, la sombra del amor del matrimonio ya habría pasado. El gozo y el amor que experimentaremos eclipsarán la mejor relación que tenemos, como la luz de una linterna desaparece ante la luz del sol. ¿Te lo puedo imaginar? No, pastor, la verdad que no. La verdad que no. Cosas que ojo no vio y oído no oyó son las cosas que Dios tiene. Lo que va a ser bueno eso. Jesús, ven pronto por tu iglesia. Danos lo que soñamos. Danos más de lo que soñamos. Pero entonces Cristo dice que su problema no era de aquí, no solamente de aquí. ¿Por qué lo digo? Porque Él dice, no es esta la razón por la que ustedes están equivocados, que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Si Él se lo dice a alguien en la calle, no es tan grave como que se lo diga a los saduceos. Yo les mencioné anteriormente, los saduceos manejaban el templo. Su trabajo era conocer las Escrituras. Ellos debían vivir en el poder de Dios. Y Cristo le dice, ustedes no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pero eso de lo que ellos viven, ese era su día a día. Su 8 a 6. Y cuando eso no había tapones, eran las Escrituras y el poder de Dios. Y Cristo dice, no lo entienden. ¿Sabes por qué? Porque es posible conocer algo que no hemos experimentado. Hace un tiempo yo estaba sirviendo como líder de jóvenes. Yo estaba recién llegadito del seminario, recién llegado del seminario. El seminario es el mundo de las ideas, donde tú llegas de un lugar a otro y eso es hablar idea. Y yo llegué peor que ahora de orgulloso, peor de ahora de idea, y mira, y eso era citando gente y blu. Peor que ahora, ya se lo imaginan. Y cuando yo llego, me encuentro un grupo de jóvenes enseñando en Dominicana, ahora en el calor, ya es otra cosa, ya no el mundo de las ideas, el mundo del día a día. Pero en una clase sobre el sufrimiento, alguien viene y me hace una pregunta de la teodicea y usa la palabra. Y yo, teodicea, el muchacho ha leído. Y entonces me hace una pregunta de seguimiento y me cita, no recuerdo si fue a Arthur Schopenhauer o a Soren Kierkegaard. Y yo, pero bien el muchacho, Schopenhauer y Kierkegaard aquí, mira, pero vamos bien. Y entonces me hace otra pregunta más acerca de justificando a Dios en medio de, y si Dios es el autor del mal. Y yo, pero luego tenemos como 25 minutos hablando y yo veo que el muchacho está allá arriba en toda la pregunta. Y yo, ¿qué yo? El Espíritu de Dios me lleva, espérate, yo le digo, vamos a hablar de ti. Y luego hablamos de teología. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está tu fe? Dime algo que Dios te está enseñando de tu vida. Esa conversación se acabó bien rápido. Bien rápido. A muchos de nosotros nos gusta el mundo de las ideas. Somos buenos aquí arriba. Vamos a hablar aquí. Y de los autores y del asunto. O de los deportes y del asunto. De la finanza y de la bolsa. O de la familia, de los niños.
Y si estamos aquí en círculo cristiano, vamos a hablar del culto y de lo que está pasando. Pero de lo que está pasando aquí, del poder de Dios en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo, de lo que la Biblia está haciendo en nosotros. No, Dios es muy bueno. Sí, pero ¿hace cuánto tiempo tu cama no te ve de rodillas? Que Dios es grande. No, yo sé, pero ¿qué está pasando contigo y Dios? ¿Cómo se está viendo el poder de Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en ti? Escondemos nuestros corazones de aquel que nos conoce y nos saca de esa rutina sin vida. Pregunta si nos gusta hacer y habla allá arriba, pero nosotros, díganme si nada más soy yo. No sé, si me dicen amén, que nada más soy yo. Si no dicen amén, que ustedes también. No me respondan. Pero piensen conmigo si no es cierto. Es posible tener una vida alrededor de la religión, asistiendo a la iglesia, una mente llena de temas teológicos, sin estar experimentando y conociendo y entendiendo el poder de Dios. Oye, que el Señor nos ayude. Señor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia. Por favor, no nos dejes como estamos. No nos dejes secar. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que Él a los saduceos no los dejó así, nos va a dejar a nosotros así. Un corazón contrito y humillado Él nos rechaza. Si te estás secando, ve donde Él, que Él no te va a dejar. Porque mira lo que Él dice aquí. Él podía dejarlo a ellos y dice, ustedes no creen, yo lo voy a dejar tranquilo, pero eso no es lo que Él hace. Él dice, y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están planeando mucho. Ustedes están muy equivocados. Este pasaje que Cristo cita es uno de los pasajes más fundamentales de toda la Biblia. Es donde sale el nombre Yahvé o Jehová, el Señor. Allí Cristo apunta a otros de los nombres que todo buen judío conocería y muchos de nosotros conocemos también, los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. Gran parte del libro de Génesis nos está apuntando a ellos y gran parte del Antiguo Testamento los menciona una y otra vez. La estructura del pueblo de Israel se basa en las promesas que estos hombres recibieron. Este es el fundamento de promesas, tú pensarías en base a ellos. Todo el edificio se construyó en base a promesas que ellos recibieron. Pero si tú lees sus historias, no hay tanto ahí de que wow. Uno caballito y uno ganado, uno tuvo un par de esposas que le dio muchísimo problema. Y no fue culpa de la esposa nada más, no. Tú dices, lo más que hay es luces y sombras, luces y sombras. De verdad, léanse Génesis con eso en mente. De hecho, hoy les dimos unos de estos, ¿los recibieron? Léanse con esto en mente y encuentra lo heroico y date cuenta que hay cosas buenas y cosas no buenas en estos hermanos. Y tú vas a decir, para ser los grandes receptores de las promesas de Dios, como que se vendió de más. Si eso era todo, de verdad Abraham era el padre de la fe, terminó en el suelo. Isaac, revisa su historia, el que menos capítulo le toca, de hecho. Y ya Jacob recibió todas sus recompensas. Ese era el gran Jacob. Eso era todo lo que Dios tenía para dar. El doctor Tim Keller murió hace unos meses, 19 de mayo de este año. Y él tenía una práctica que a mí me parece demasiado útil y transformadora. Era algo recurrente que hacía, doy un caso específico. A él
le preguntan en un preguntas y respuestas que cómo él trata el tema del matrimonio homosexual. Y que alguien se le acerque y le hace esa pregunta y que él le responda. Y esto es particularmente vital en Nueva York, donde él era pastor. Y él dice, bueno, creo que está en batalla también. Él dice, primero yo le preguntaría a esa persona si estamos de acuerdo en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Porque si no estamos de acuerdo en eso, nada más que yo vaya a decir importa. Es que eso es lo fundamental. La vida es demasiado corta. La eternidad es demasiado larga. Solo tenemos la prioridad del revés. Y Pablo pensaba igual. Tú me acompañas a 1 Corintios 15. Es la página 1181. 1 Corintios 15, versículos 16 al 19. Escucha al apóstol Pablo, que muriera unos años después decapitado. El gran apóstol Pablo murió decapitado luego de haber sufrido todo lo que podía sufrirse casi humanamente por el Evangelio. Dice esto. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Versículo 16. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Oye, todavía están en sus pecados. Entonces todavía los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Yo no sé qué tú ves al cerrar tus ojos y pensar en tu muerte. Lo único que yo puedo pensar es que yo voy a estar con mi Salvador. Eso es lo único que a mí me da descanso, paz, gozo. Que yo sé que al morir yo voy a estar con aquel que resucitó. Eso es lo único que hace que esta vida valga la pena. Si eso no es verdad, yo soy el más digno de lástima de este lugar y todo lugar donde yo me encuentre. Tú también. Eso es lo que aquí dice. Hermano, tú y yo no tenemos ninguna esperanza si no hay resurrección. Los saduceos no se imaginan lo grave que era lo que ellos estaban diciendo. Porque es que mientras él estaba respondiéndole a estos hombres, él le quedaban 2 días de vida. Él estaba en Jerusalén, camino a morir por nuestros pecados. Y la resurrección no era un asunto de Pablo y Ponciano, era un asunto de Cristo Jesús que dejaría la tumba detrás. Si los muertos no resucitan, las promesas de Dios se iban a quedar ahí enterradas. Todas y cada una de ellas solo se pueden cumplir si Cristo Jesús resucitaba. Si los muertos no resucitan, todo sufrimiento y dolor se queda sin propósito. Todo lo que tú has pasado, al final, moléculas. Todo engaño, toda aflicción, todo robo, todo maltrato, toda enfermedad. Mi querido, eso no valió para nada. Si los muertos no resucitan, Abraham, Isaac y Jacob sufrieron en vano y sus muertes quedaron inconclusas. Las promesas, bueno, ellos recibieron alguito, una tierrita. Y los muertos que tú conoces que han muerto en Cristo, esos héroes de la fe que tú has seguido y que tú extrañas, es más, si los muertos no resucitan, entonces Dios le tiene miedo a la muerte. Hay algo más fuerte que Él. Dios puede llegar hasta ahí. Tan pronto llega la muerte, ay no, con eso yo no me meto. Porque la muerte puede hasta con sus promesas. De hecho, si los muertos no resucitan, como decían los saduceos, el pecado tiene la última palabra. Ganó Satanás. Satanás ganó. Engañó a Adán y Eva y ganó para siempre.
Somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Nos morimos, game over. Esta vida es todo lo que hay. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron. Él resucitó y tú y yo también resucitaremos. Ay, Señor, tú estás vivo. Jesús resucitó y los que creemos en Él lo vamos a ver cara a cara. Descansamos en eso, creemos en eso, vivimos por eso. Yo le creo al gran yo soy, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quien dijo, quien prometió, quien aseguró, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Ese es nuestro Señor. Bendito sea tu bendito y glorioso nombre. Cristo Jesús, el Rey por los siglos, tú eres el digno de toda gloria y honra. La muerte se quedó pequeña. No hay nadie que pueda enfrentarse a ti. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Señor, el único enemigo que pudo hacer algo contra ti se llamaba el pecado. Mi pecado. Mi pecado que te llevó a la muerte. Oh, mi Dios de gracia y gloria. Mi Dios cercano y amoroso. Mi Padre de Cristo. Tanto me amaste. Tanto nos has amado. Que no nos dejaste lejos. Nos diste a tu Hijo. No fue una sorpresa, fue tu hermoso plan. La muerte no te sorprendió, Señor. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Cristo, tú diste tu vida por nosotros. Intensamente tú habías deseado ese momento. Sudaste, moriste, lloraste. Pero todo porque nos amaste. Señor, cuán agradecidos estamos de ti. Señor, cuánto te amamos. Y qué deseo tenemos de verte. Te vamos a ver a ti. Recibe nuestra oración y recibe nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Señor.